El ex contralor Pablo Celi y el ex gerente de Petroecuador, Pablo Flores, son sentenciados a 13 años y 4 meses de prisión por el delito de delincuencia organizada. Se los acusaba de liderar una estructura de corrupción. El gerente de Petroecuador, Hugo Aguiar, renuncia al cargo después de que su oficina y casa fueran allanadas por la Fiscalía. Una diligencia similar se cumplió en la Presidencia de la República. Dictan medidas cautelares contra el jefe de cómputo de la delegación electoral del Guayas por el presunto delito de fraude procesal. Se trata del hallazgo de un supuesto centro de cómputo paralelo dentro del recinto provincial del CNE. La caza controlada y el uso de pirotecnia son dos recomendaciones que dieron expertos internacionales por la sobrepoblación de aves cerca del aeropuerto de Guayaquil, poniendo en riesgo los vuelos. El drama se apodera de Turquía y Siria. En las ciudades destruidas han empezado a cavar tumbas para sepelios masivos. Hay 25.000 fallecidos. Viernes 10 de febrero de 2023, arrancamos con lo más destacado del día en las noticias. El ex contralor Pablo Celi, el ex gerente de Petroecuador Pablo Flores y 9 personas más fueron sentenciadas por el delito de delincuencia organizada en el caso Las Torres. La resolución se da luego de 1 año 10 meses de abrirse la investigación penal. En ese tiempo los condenados aún estaban en sus cargos. Fabiola Santana siguió la audiencia y nos tiene más detalles de la sentencia por el cobro de sobornos a cambio de desvanecer glosas. De manera unánime, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró culpables del delito de delincuencia organizada a los 11 juzgados del caso Las Torres. Con ello condenó como autores directos al ex contralor Pablo Celi y al ex gerente de Petroecuador Pablo Flores a 13 años 4 meses de cárcel. Como colaboradores están sentenciados Natalia Cárdenas, ex asesora de Flores, y Daniel Orellana, ex gerente de comercialización de Petroecuador, a 9 años 4 meses de prisión. También Esteban Celi, hermano del ex contralor, Adolfo Augusto, hermano del ex secretario presidencial José Augusto, y 4 personas a 7 años de cárcel. Y una colaboradora eficaz a 6 meses. La fiscal general celebró que se haya acogido su pedido. Esa es una muestra de que la Fiscalía llegó a establecer la existencia de una estructura criminal que se desarrolló desde Petroecuador, desde la Contraloría General del Estado y en la Secretaría de la Presidencia de la República. Sin embargo, no se acogió el monto de reparación integral. Ella había solicitado los $4 millones por coimas que pedían a la contratista de Petroecuador No Limit para el desvanecimiento de glosas y pago de planillas. La defensa de Celi denunció a la fiscal Diana Salazar y otros funcionarios por fraude procesal en este caso. Porque en la sentencia penal internacional no existe, no se le nombra a Pablo Celi. Sin embargo, cuando sacan la orden de detención y la orden de allanamiento, dice, es en base a un parte policial que dice que en la API se le nombra a Pablo Celi. Entendemos que es parte de la estrategia de defensa. Él tiene todo el derecho, pero la Fiscalía está segura de lo que ha presentado, de lo que ha aprobado el día de hoy, y no tenemos miedo a este tipo de forma de amedrentar en nuestra labor. La sentencia también ordena colocar una placa en todas las dependencias de la Contraloría, Petroecuador, Secretaría General de la Presidencia y las gobernaciones del país. Además, publicar la sentencia en sus páginas web e implementar un plan de capacitación al personal sobre conducta y ética. La defensa de Celi anunció la apelación de esta sentencia. Hoy la Fiscalía ejecutó 7 allanamientos a la Presidencia de la República, Petroecuador y varios domicilios. Las diligencias son parte de una investigación penal en la que el principal involucrado es Hugo Aguiar, quien hoy presentó su renuncia a la gerencia de la estatal petrolera. Jacqueline Rodas nos informa. Desde temprano, la Fiscalía y la Policía realizaron 7 allanamientos como parte de una investigación penal abierta en agosto del año pasado por presunta corrupción en Petroecuador. Uno se ejecutó en los pisos 8 y 9 del edificio matriz, donde funciona la gerencia y la procuraduría de la empresa pública. También hubo movimiento en el Palacio de Carondelet, pues otro allanamiento se dio en la Subsecretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Las demás diligencias ocurrieron en domicilios, uno de ellos de Hugo Aguiar, principal investigado en esta causa y quien hoy, a través de esta escueta carta, presentó su renuncia al cargo de gerente de la estatal petrolera, que desempeñó desde agosto de 2022.
no mencionan los motivos. Entre las casas allanadas también está la del ex asesor de Petroecuador, César Pazmiño, del subsecretario jurídico de la presidencia, Marcos Miranda, y de Ítalo Cedeño, quien fue gerente general de la empresa antes de Aguiar. El operativo lo sorprendió a las 5 de la madrugada. En el caso de Ítalo Cedeño, un allanamiento donde se llevaron todos los equipos electrónicos de su casa. Conmino a que si encuentran un solo elemento de convicción, una sola evidencia, hagan lo que tengan que hacer, pero que lo hagan ya. Como 10 veces he ido a la fiscalía y me han tomado todas las declaraciones. Yo no me he escapado a ningún lado. El que nada debe, nada teme. Desde el gobierno se emitió este comunicado reiterando que colaborarán en la investigación y que no se tolerará la corrupción. Mientras el presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, ya convocó a sesión extraordinaria este sábado para nombrar al reemplazo de Hugo Aguiar. La fiscal general Diana Salazar compareció ante la comisión legislativa que investiga el caso Encuentro. La funcionaria informó que se han ejecutado 12 allanamientos, 2 incautaciones, entre otras medidas, como parte de esta investigación. Patricio Díaz nos cuenta que además comparecieron otras autoridades. La fiscal Diana Salazar informó a la comisión del caso Encuentro que ya se han realizado varias acciones dentro de su investigación. 12 allanamientos, 2 incautaciones y 14 impulsos fiscales, entre otras medidas. Señaló los presuntos delitos que se investigan, además de delincuencia organizada. El cohecho, también se está investigando una posible concusión. Recordó que la fase de investigación previa es reservada y hay datos que no se pueden revelar. Sin embargo, los legisladores le insistieron en si uno u otro funcionario ya están vinculados. Desde el correísmo, incluso varias veces le cuestionaron si ya está incluido el presidente. La Fiscalía General del Estado está investigando hechos. Todavía no ha llegado a establecer la participación de una u otra persona. Ni se ha exculpado, ni se ha presentado cargos. Es prematuro llegar a establecer si alguien tiene o no responsabilidad en un tema. Además, los legisladores consultaron a la Fiscalía sobre las medidas que según ellos debía tomar. Incluso pedían acciones más específicas. ¿Por qué no se allanó el domicilio del Gran Padrino en el caso Gran Padrino? Se basa el actuar en un plan de investigación, en una estrategia investigativa que no la voy a revelar en este momento porque se podría poner en riesgo. Pero no se preocupe, que la Fiscalía tiene establecido un cronograma. La Fiscalía sabe lo que tiene que hacer. En la comisión hicieron referencia a todo, incluso el correísmo. Recordó el caso Sobornos. No fui ni abogado ni partícipe, pero lo que sí le puedo decir que ha sido un caso de estudio a nivel internacional. Qué bueno que el caso Sobornos haya sido objeto de estudio, porque estamos sentando un precedente en la historia del país. Y luchando contra la impunidad, luchando contra la corrupción. Y aunque la fiscal les dijo que la ley no permite una prohibición de salida del país en etapa de investigación previa, igual aprobaron una moción pidiéndole eso para 8 personas ante lo que llamaron una inminente fuga. Y eso que la comisión recién está en la etapa de comparecencias. Acudieron también este día el contralor, el canciller y el presidente del directorio de EMCO. En otros temas, dictan medidas cautelares contra el jefe de cómputo de la delegación electoral del Guayas por el presunto delito de fraude procesal tras el hallazgo de un supuesto centro de cómputo paralelo dentro de las mismas instalaciones. La Fiscalía y Criminalística allanaron el lugar, como nos informa William Young. Si había algo más que nos sorprende en este proceso, ocurrió dentro de la Delegación Provincial Electoral del Guayas. Anoche el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, lo expuso. Se ha detectado que existe una área en la cual se están imprimiendo actas de reconteo que no son las que se generan precisamente en las mesas de reconteo, lo cual nos hace suponer pues que son actas falsas que buscan modificar la tendencia de cuál fue la voluntad popular. ¿Pero dónde está este supuesto centro ilegal? Una vez dentro del complejo electoral, cruzamos el estacionamiento, ingresamos al auditorio principal, sitio en el que sesiona la Junta Provincial. Caminamos hasta la puerta trasera, cruzamos un pasillo y llegamos al área de recuento de actas. Pero al lado está un pequeño cuarto rotulado como área de servicio técnico. Al ingresar se sube una escalera secundaria
y hay una bodega con archiveros y cajas. Pero según las autoridades, ese era un centro de cómputo paralelo y clandestino. En estas imágenes se observa el interior de la habitación, rodeada de perchas, en medio unas mesas plásticas con personal apretado. Actas de recuento de votos. Y cuando la fiscalía llegó, tomaron como evidencia 9 computadoras personales, una impresora, un escáner, incluso prendas de vestir. El presidente de la Junta Electoral, Julio Candel de la Gasca, mencionó que ya presentaron una denuncia en la fiscalía. A la doctora Yanina Villagómez, por favor, doctora Villagómez, investigue los sucesos que fueron reportados aquí el día de ayer e investigue todo aquello que crea pertinente, porque la Junta Provincial Electoral lo que quiere es mantener su compromiso con que este proceso electoral se lleve a cabo. ¿Dónde está John Gamboa, exdirector de esta delegación? Anoche dejó su oficina y no volvió. Es uno de los señalados en estas supuestas irregularidades, aunque apareció en redes sociales para también lanzar acusaciones. Debido a la presión de las autoridades, no solo electorales, sino de otras funciones del Estado, por culminar este proceso lo más rápido posible y proceder a la notificación de los resultados, se modificó el procedimiento del llenado de las actas de recuento. Solicitud también realizada por el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, el ingeniero Enrique Pita, en mi despacho, junto con su equipo de trabajo y el presidente de la Junta Provincial. Y mediante su cuenta en Twitter, la Fiscalía informó que un juez de flagrancia dicta medidas como presentación ante autoridad y prohibición de salida del país para Jorge Enrique RM, funcionario del CNE por presunto delito de fraude electoral. Esto pese a que pidieron la prisión preventiva. Él es el encargado de todo el departamento informático. La investigación continúa y el complejo electoral se mantiene con resguardo policial y militar. Y en el mismo tema, el Pleno del Consejo Nacional Electoral decidió remover del cargo al director de la Delegación Electoral del Guayas, John Gamboa, y nombrar a su reemplazo. Sucede tras una denuncia, como veíamos, del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral de hallar un supuesto centro paralelo de procesamiento de actas en la Delegación de Guayas. José Carlos Alvarado siguió la reunión de los funcionarios electorales. La polémica continuó durante la tarde de este viernes, luego de la denuncia de Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, sobre un presunto centro de cómputo paralelo de actas en la Delegación Electoral de Guayas. El Pleno del Poder Electoral decidió remover a John Gamboa, titular de esta entidad, y en su reemplazo quedó Wilson Hinojosa. La presidenta del CNE, Diana Tamaín, señaló cuáles serán las primeras acciones del nuevo delegado provincial. Hemos tomado decisiones importantes de reemplazar al director Gamboa, que lamentablemente se encuentra involucrado en estos hechos lamentables, como lo acabo de decir. Tengan la certeza que este equipo de trabajo que estuvo bajo la dirección del señor Gamboa tendrá que ser evaluado por el nuevo director o el director encargado para su reestructuración de ser necesario. Ante la preocupación de las organizaciones políticas por los resultados de estas elecciones, el CNE recomendó que se haga un recuento de las actas con inconsistencias que se encontraron sobre la consulta popular. El hecho de que la recomendación que se ha realizado a la Junta Provincial Electoral respecto a ese proceso de reconteo debe procederse a recontar íntegramente y pongo en comillas, en negrita, las actas que presentaron inconsistencias numéricas, que son las que podrían haber estado comprometidas por algún acto irregular que ya es de conocimiento público. No se establecieron los tiempos de esta resolución, pero lo que sí continuará es la revisión de actas con inconsistencias en dignidades seccionales en Guayas. Mientras tanto, el CNE indicó que dejará que la Fiscalía actúe por la denuncia que plantearon. Todo esto ocurre ante la mirada de las organizaciones políticas, quienes continúan en las inmediaciones de la delegación de Guayaquil, ante lo que ocurra en las próximas horas. Varias reacciones ha generado esta denuncia del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Desde la Corporación Participación Ciudadana instan al organismo electoral a que acelere las investigaciones que eviten una polarización mayor en el país. El informe con Carla Delgado.
la denuncia del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral sobre el hallazgo de un supuesto centro paralelo donde se habrían impreso presuntas actas falsas de la consulta popular sorprendió, incluso dentro del mismo organismo electoral. La vocal del CNE, Elena Nájera, asegura que anoche no recibió ninguna notificación para participar de la rueda de prensa que la presidenta Diana Atamaín dio sobre el tema. A pesar de esto, dice, la demora en la entrega de resultados sobre el referéndum, así como otras acciones, ya advertían lo que se avecinaba. Ahora no se pueden justificar bajo el argumento de que son inocentes y criaturitas tiernas que no sabían nada, porque el reparto es lo que ha permitido que estos hechos se consoliden. Pero no solo de allí vinieron las reacciones. A través de un comunicado, el Partido Social Cristiano aseguró que están alarmados por las denuncias realizadas por el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, la misma que es inédita, ya que no proviene de una organización política, sino del propio CNE, y que crea serias dudas sobre la legitimidad del proceso. Mientras que desde la Corporación Participación Ciudadana instan a que el organismo electoral motive una rápida investigación para evitar una mayor polarización en el país. Y yo creo que lo peor que le puede pasar y el peor escenario que puede existir en unas elecciones y en el Ecuador, por supuesto, es que la duda gane a la certeza. Es importante tener certezas de este momento. La ciudadanía necesita tener certezas. También desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, opinaron. Su presidente Leonidas Issa dijo: es una irresponsabilidad de Enrique Pita montar un escenario poniendo en duda los resultados. El gobierno tiene que asumir la derrota y el rechazo popular, no agravar la crisis. Y Manabí es otra provincia donde se sospecha de fraude en las elecciones. Las inconsistencias en los resultados electorales llaman la atención de las organizaciones políticas. Incluso un candidato a alcalde de Puerto Viejo sospecha que sus votos fueron escondidos entre los blancos y nulos. Nuestra corresponsal Karen Ceballos con el informe. En Manabí, el escrutinio de resultados de las elecciones bordea el 90% y ya son 28 los reclamos que las organizaciones políticas han presentado por las inconsistencias que detectaron en las actas. Entre las solicitudes de apertura de urnas está la del candidato a la alcaldía de Puerto Viejo, José Miguel Mendoza, quien argumenta que en el recuento de las actas rezagadas encontró votos a su favor que sustentan sus dudas sobre la transparencia del proceso. Ustedes ven aquí, José Miguel Mendoza, 4 votos. En el reconteo oficial del CNE encontramos 113 votos. ¿Dónde estaban estos votos? Y es que Mendoza hace énfasis en los más de 20.000 votos nulos y 18.000 blancos que reporta Puerto Viejo para la dignidad de alcalde y donde considera puede rescatar su votación. Por eso entregó a la Junta Electoral de Manabí el documento donde pide que se abran inicialmente 252 urnas. Esto ha sido un fraude sistemático. Ya sabemos que a nivel nacional esto ha sido una pinchadera del sistema. A estas dudas se suman otros actores políticos que consideran prudente el recuento. Y la democracia que se elija a través del voto, no a través de la mañosería, ¿no? En la Junta Electoral de Manabí, su presidenta indicó que los reclamos son receptados para ser tratados dentro de la sesión permanente de escrutinios. El artículo 138 es sumamente claro. Si establece y está dentro de esos parámetros, somos nosotros los obligados a cumplir con lo que establece la ley. Manabí reporta el 100% de procesamiento de actas para la dignidad de alcaldías de los 22 cantones. El Tribunal Contencioso Electoral aceptó el recurso de apelación presentado por la Coordinadora Popular para la revocatoria del mandato del presidente Guillermo Lasso. Queda sin efecto la sentencia de primera instancia del juez Joaquín Viteri, que en octubre pasado negó el recurso presentado en contra de la decisión del Consejo Nacional Electoral de no entregar los formularios para la recolección de firmas de respaldo para esta causa. Significa entonces que el proceso vuelve a empezar de cero y será un nuevo juez seleccionado por sorteo quien conozca la causa. Y durante la ceremonia desarrollada por el Día de la Aviación de Combate, el presidente de la República llamó a la función legislativa y también a la función judicial a actuar de forma coordinada con el Ejecutivo en la lucha contra el narcotráfico. El jefe de Estado evitó referirse al allanamiento de esta mañana en el Palacio de Carondelet. Veamos un informe con Lenin Artieda.
El presidente de la República, acompañado del vicepresidente, de su flamante ministro de Gobierno y otros funcionarios, llegó a la base aérea de Taura, donde se conmemoraban 28 años de la victoria aérea del CENEPA y el Día de la Aviación de Combate. La prensa tenía preguntas para todos, pero con ninguno se pudo hablar. Entonces nos remitimos a los discursos. Durante la ceremonia, el ministro de Defensa afirmaba que las Fuerzas Armadas tienen un compromiso con la democracia. En este ambiente complejo, no faltan los aventureros que alientan la inestabilidad, promueven la agitación e incluso intentan atentar contra el Estado de Derecho. Es por ello que las Fuerzas Armadas desean reiterar su absoluto respaldo a la democracia y a las autoridades legítimamente constituidos. El discurso del presidente Lasso no se refirió a allanamientos ni a investigaciones por posibles fraudes electorales. Prefirió concentrarse en hablar del narcotráfico y sus riesgos. El narcotráfico y el crimen organizado corroen la democracia y atacan al Estado de Derecho. Por eso, todas las instituciones del Estado debemos enfrentarlos juntos y de manera coordinada. Y recalcó que es un hombre de diálogo, por ello insistió en que al narcotráfico se lo debe combatir en conjunto. Instó a los otros poderes del Estado a cumplir con su trabajo. Es indispensable que esta lucha no la enfrentemos solos. Esperamos que los poderes legislativo y judicial asuman sus responsabilidades con el país en esta materia. Los ecuatorianos continuamos siendo víctimas del accionar de jueces o fiscales alineados con las mafias y con la corrupción. Y también dijo que continuarán denunciando y exponiendo a los funcionarios judiciales que beneficien con sus decisiones a criminales y que todos deberían unirse a esa cruzada. Es momento de una primera pausa, pero más adelante en Televistazo, en Turquía y Siria se agota el tiempo para hallar a más sobrevivientes de los terremotos. Les contamos a cuánto ascienden las afectaciones. Terremotos devastadores. En Turquía y Siria se llevan a cabo los últimos rescates de sobrevivientes de los terremotos. El tiempo se agota y los equipos de salvamento piensan que pasado este fin de semana será más difícil hallar a más gente con vida bajo los restos de miles de construcciones caídas. El balance hasta el momento es de casi 25.000 muertos, 12.000 edificios derrumbados y unos 60.000 inhabitables. El reporte con Pedro Jiménez. Ya lo tengo. Vámonos. Es el quinto día tras los potentes terremotos que destrozaron ciudades enteras en la frontera entre Turquía y Siria y que han sido calificados como la peor tragedia del siglo. Las brigadas de auxilio han llegado desde decenas de países y las labores de búsqueda y rescate avanzan. Más gente es sacada de los escombros, pero a un ritmo más lento. La supervivencia depende tanto de las condiciones físicas de las personas, pero sobre todo de qué tan cerca a la superficie se encuentran, la temperatura y el acceso al aire que les permite respirar hasta ser liberados. Y es ahí donde ocurren verdaderos milagros. Este bebé de apenas 10 días de nacido fue sacado de los escombros luego de 90 horas desde el terremoto. Poco después salvaron a su madre, así como a varios miembros de una misma familia que en estado grave son trasladados con cuidados extremos. Otros rescates toman más tiempo. En este caso, por ejemplo, han debido romper losas de hormigón hasta llegar a otra víctima, un hombre de 60 años que fue salvado hoy. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, reconoció que la respuesta del gobierno ha sido lenta por lo difícil del acceso terrestre a las zonas destruidas y las consecuencias fueron fatales.
Muchas personas gritaban ahí y golpeaban los muros para comunicarse, pero no hubo respuesta de ningún organismo. Ahora no hay nadie vivo, decía este hombre. Y esta mujer aseguraba que su hermano pasó 15 horas bajo los escombros antes de morir. Y en los cementerios alrededor de las ciudades destruidas han empezado a cavarse miles de tumbas. Se alistan sepelios masivos, pues hay casi 25.000 fallecidos registrados hasta esta hora. Patios, gimnasios y estadios fueron habilitados para albergar a decenas de miles que perdieron todo durante los terremotos en Turquía y también en Siria. Organismos internacionales han repartido carpas y también mantas, pero en las zonas de difícil acceso los damnificados están a la intemperie con temperaturas bajo los 0 grados. El campo de este estadio de fútbol en Turquía quedó convertido en un campamento. Centenares de tiendas de campaña fueron levantadas para refugiar a miles de residentes que quedaron sin sus viviendas por los potentes sismos. Son sobrevivientes que agradecen no estar bajo los escombros. Este hombre cuenta que a las 4 de la mañana se levantó al baño y cuando volvió a la cama comenzaron los temblores. Dice que levantó a su esposa y se lanzaron por las escaleras. Este joven relata que todo quedó destruido a su alrededor. Pidió ayuda en la calle y alguien los llevó a él y a su familia a un refugio. Estadios, gimnasios y escuelas han sido habilitadas para los damnificados que además de haber perdido todo se enfrentan a temperaturas heladas. En Siria la ayuda también ha comenzado a llegar, pero principalmente a las ciudades controladas por el régimen como Alepo. Ahí también hay albergues y donaciones de la ONU alivian un poco la situación, pero en las regiones opositoras la realidad es otra. Este activista sirio grabó con su teléfono a un grupo de personas que duermen en el borde de una carretera. Expuestos y sin comida, intentan llegar a alguna ciudad donde los puedan ayudar. Están viviendo aquí en la naturaleza. Se ven niños durmiendo en este frío. De hecho, estamos a 5 grados bajo cero. Esa es la situación del pueblo sirio que ahora no puede recibir ayuda. La ONU estima que unos 5 millones de sirios quedaron sin hogar. Sin embargo, el número se quedaría corto con la cantidad de afectados en Siria y Turquía en total, que superaría las 22 millones de personas. Volvemos con temas nacionales. La caza controlada y el uso de pirotecnia son 2 de las 6 recomendaciones que dieron expertos internacionales con relación a las miles de aves que están en las inmediaciones del aeropuerto de Guayaquil. Merlín Ochoa tuvo acceso a dichas sugerencias y habló con un consultor aeronáutico. Aquí un informe. Expertos canadienses dieron las recomendaciones para reducir el riesgo mortal que existe por la sobrepoblación de aves en el área de aproximación del aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Son 6 y están relacionadas al islote El Palmare. Incursión en área para destruir nidos, fumigación con vinagre, colocación de redes, uso de equipos láser, artefactos pirotécnicos, cacería controlada de patillos y marías. ¿De qué depende que se ejecuten estas recomendaciones? Estas recomendaciones dependen del Comité Nacional de Prevención de Fauna, que tiene que reunirse una vez que nosotros emitamos, después de un comité técnico que va a ser el 15 de febrero. Para Paul Villagrán, piloto comercial y consultor aeronáutico, las recomendaciones requieren de 3 elementos. Que es tecnología, que es personal y recursos para poder trabajar en este sentido. Es la única forma de poder organizar un equipo técnico que pueda desarrollar eso. Nosotros estuvimos muy cerca del islote El Palmar y durante la mañana no vimos la presencia masiva de patos. Y es que según la autoridad, hasta que se reúna el Comité Nacional, aquí están usando pirotecnia, no para matar a las aves, sino para ahuyentarlas. No se puede disparar sin la autorización de la torre de control, porque puede estar despegando un avión, puede estar aterrizando un avión y podemos espantar o ahuyentar las aves que pueden ocasionar un accidente. Tanto la autoridad como el experto coinciden en algo. Puede ser catastrófico si no controlamos.
el ingestar varias aves dentro de la turbina podría provocar un apagón y, por supuesto, en el momento que se apagan las turbinas, un accidente lamentable, ¿no? Es algo muy importante lo que está en juego, vidas humanas, y eso no debemos tomarlo a la ligera. En el palmar de 32 hectáreas, ubicado a pocos metros del aeropuerto, habitan más de 48 especies de aves, tales como gaviotines, garcetas y patillos, que ponen en riesgo las operaciones aéreas de la ciudad. Esta mañana los consejeros de Participación Ciudadana asistieron a su primera reunión, aunque aún no han definido quién asumiría la presidencia. En esa breve sesión explicaron cuáles serán sus prioridades y su hoja de ruta, a pesar de que tendrán solo 3 meses para desempeñar sus labores. Carla Delgado estuvo con ellos. Los vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tuvieron una breve reunión la mañana de este viernes. Es la primera vez que sesionan tras la destitución de los 7 principales, luego de la resolución de la Corte Constitucional. Alan Molestina aseguró que lo primero que harán será recuperar la institucionalidad del Consejo. Cumpliendo sus funciones que le corresponden, con transparencia, apegado a la ética, con honestidad y dando celeridad a los procesos que están en marcha y más que nada en el combate contra la corrupción. Aunque están conscientes de que tendrán apenas 3 meses en el cargo, creen que la hoja de ruta ya está definida. Nosotros sabemos perfectamente de algunos temas urgentes y la prensa lo que sabe es de los temas urgentes, como es el Consejo de la Judicatura o ese está en concurso. Por lo tanto, tendremos que revisar que las comisiones ciudadanas de selección estén haciendo su trabajo. Ellos tienen que transparentar su acción y tienen que no hacerlo a puerta cerrada, tiene que ser transmitido en vivo todas las sesiones de ellos. Aquí todos los consejeros que llegamos venimos con transparencia y vamos a tomar decisiones apegadas a la opinión de cada uno de los consejeros. Será el próximo 14 de mayo cuando los nuevos 7 consejeros sean posesionados. Al regresar en Televistazo, quédese con nosotros porque seguiremos con las noticias internacionales. En Nicaragua, el gobierno le dio 26 años de cárcel al obispo de Managua, Rolando Álvarez, por traición a la patria. ¿Qué también sucedió con él? Se lo contaremos al regresar de la pausa. Ecuaterra. Es momento de revisar más soluciones ambientales en Ecuaterra como cada viernes. Loja es una de las ciudades más sustentables del país, así como lo escuchan. En el sur del Ecuador no solo está la única central de energía eólica, también hay varios productos amigables con el medio ambiente. Por eso Carla Delgado viajó hasta ese territorio y nos muestra de qué se trata. Es Loja, ubicada en el sur del país. En las últimas décadas se ha convertido en un referente en la conservación ecológica y cuidado ambiental. Sus investigadores redescubrieron varias zonas que son puntos calientes de biodiversidad, es decir, que tienen una inmensa variedad de flora y fauna. Una de ellas, el Labra de Zamora, un lugar estratégico para la conservación de nuevas especies. Aquí, durante los años 50, científicos estadounidenses habían identificado gran cantidad de anfibios. Sin embargo, en 2018, los docentes de la Universidad Técnica Particular de Loja retomaron los estudios. Es que a pesar de no ser una zona tan extensa, hay 29 diferentes tipos de anfibios. A partir de eso, los hallazgos que se obtuvieron fueron bastante interesantes. Encontramos algunas de las especies que tenían su distribución histórica ahí, que incluyen ranas de cristal, ranas marsupiales, ranas de lluvia, salamandras, entre otros tipos diferentes de ranas. Entonces, ¿será que tenemos suerte y encontramos una? Claro, cómo no. Puede ser. Paul Seckel nos invita a buscarlas. Para ello utilizamos estas luces especiales, pues se camuflan fácilmente. Para que tengamos una idea, Ecuador, con apenas 283,000 kilómetros cuadrados de superficie, tiene unas 700 especies de ranas, mientras que Brasil, con una superficie de más de 8 millones de kilómetros cuadrados, apenas tiene 1,000.
Solo en Abras de Zamora en los últimos meses, los investigadores descubrieron 12 nuevos tipos de ranas. Los pristimantis son ranitas de tamaño relativamente pequeño, pero tienen una característica súper interesante, es que no tiene renacuacos, son, como se llaman en ciencia, anfibios con desarrollo directo. Esto significa que estos anfibios son muy bien adaptados a clima de subpáramos y de bosque montaño, entonces no necesita agua, necesita solo humedad, ponen huevos escondidos en hojas o en bromelias. Por eso han puesto todos sus esfuerzos en la conservación de este lugar. El papel de anfibios es esto principalmente, claramente es comida para muchos otros animales. También ellos mismos son controladores de insectos y en muchos casos de plagas, podemos decir. Pero en esta zona que colinda con el Parque Nacional Podocarpus, otro punto de alta biodiversidad del país, no solo tiene anfibios, hay diferentes especies de orquídeas, mamíferos y aves. Además es un lugar que garantiza la provisión de agua para cerca de 300.000 personas, tanto de Loja como de la provincia de Zamora Chinchipe. Principalmente para su uso en sistemas de riego, pero también para consumo humano de toda la gente. En Loja no solo hay grandes proyectos de conservación. Aquí se encuentra la primera central eólica del país, que además de generar energía limpia para la ciudad, reduce el uso de combustibles fósiles. El proyecto eólico Viñonaco, a través de esta energía renovable, contribuye enormemente a la reducción del efecto invernadero que tenemos actualmente. Estos aerogeneradores transforman la energía de las corrientes de aire en energía eléctrica. Ciudades que se van tomando en serio las buenas prácticas ambientales, como la única manera de conservación del planeta. Más noticias a esta hora, gracias por continuar en sintonía de Televistazo Estelar. Una fuerte lluvia inundó Guayaquil, pero técnicos del Instituto de Meteorología INAMI advierten que no será la única del mismo impacto y fuerza que caerá en los próximos días. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, la mayor cantidad de alertas se produjo en el norte de la ciudad, como nos reporta Bessie Granja. Y aquí estamos con las calles completamente inundadas. Calles inundadas, carros averiados y árboles caídos. Fue el escenario durante la noche de este jueves tras la fuerte lluvia que cayó en Guayaquil. Sin embargo, autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI advierten que en los próximos días se registrarán precipitaciones de la misma intensidad. Y de hecho, el INAMI el día 8 de febrero había advertido de que, y de hecho está vigente también, el boletín de advertencia de incremento de precipitaciones que consideraba también gran parte de la región litoral, entre alto y muy alto. El reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos señala que el norte de Guayaquil fue el más afectado con siniestros, como caída de árboles y deslizamiento de tierras. Mientras en el centro y en el sur de la urbe se registró el colapso de estructuras y también inundaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos un total de 12 eventos que se registraron, de los cuales tenemos viviendas afectadas, que si vieron alguna afectación dentro de la vivienda fueron 3, calles y avenidas inundadas 25, un bien público afectado que fue un hospital dentro del cual ingresó el agua. La lluvia de este jueves anegó prácticamente todo Guayaquil. Estas son imágenes de La Garzota, en el norte, Urdesa, Mapasingue. En Urdenor, un muro de construcción colapsó y una cascada de agua, lodo y piedras se abalanzó sobre las calles cercanas. Vino la colisión del muro, un estruendo fuerte y el río que aquí, como pueden ver, se llevó todo. Los carros están sepultados con la tierra, con las piedras, y la primera lluvia, no queremos imaginarnos lo que viene después, pues. Según el INAMI, no solo en Guayaquil, sino en toda la costa se esperan lluvias moderadas y fuertes en gran parte de la región.